Bendiciones. Esta es otra enseñanza doctrinal que vamos a estar compartiendo en esta oportunidad. Este fue el tema que se dio hoy en nuestro servicio por la noche, que por problemas de conexión no pudimos trasladar en vivo, pero a partir del otro miércoles lo tendremos en vivo, el tema de nuestro servicio doctrinal. Calendario. Vimos tres cosas importantísimas el día de hoy, que es el calendario con las fiestas judías con la tetra. Tres cosas que van mezcladas entre sí, y es importante entenderlo porque esconde un mensaje que tenemos que ir analizando. Génesis 1:14 nos menciona: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales. Esta parte es bien importantísima, porque algo que vemos es que el Señor nos habla de que hay que prestarle atención a las señales. Señales para las estaciones, para los días y para los años. Entonces aquí hay dos grupos que lo podríamos dividir en dos grupos: estaciones, días y años. Entonces esto de aquí lo que nos habla es que el Señor puso lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Entonces miramos que hay un sol y una luna, dos lumbreras que nos tienen que ir indicando el tiempo cronos. Entonces esas lumbreras nos van marcando ciclos, que es lo que conocemos nosotros como el calendario. El primer calendario fue únicamente con la lumbrera solar, fue el calendario egipcio. Entonces aquí comienza, Dios da una orden y los egipcios lo agarran para otros fines, tras una reforma que sustituyó por este tradicional calendario lunar. El calendario lunar era uno y el calendario solar era otro, y los egipcios toman como base el calendario solar. Luego viene el calendario romano, luego viene el calendario juliano en base al calendario solar. Esto es bien interesante entenderlo. Y luego el calendario juliano, el calendario gregoriano. Entonces, atrás del calendario gregoriano, que es el actual que tenemos nosotros, está el calendario juliano. Atrás del calendario juliano está el calendario solar. Entonces miramos que para poder comprender qué hay detrás de nuestro calendario, tenemos que comprender que hay en el calendario juliano y que hay en el calendario solar. Recordemos que nosotros cuando venimos a Cristo, venimos a adoptar un nuevo estilo de vida, pero cuando nosotros salimos del vientre de nuestra madre, automáticamente nos impusieron ciertas costumbres que estaban implantadas en un calendario. Entonces ahora que tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, estamos en el mundo pero no somos del mundo, estamos en el calendario gregoriano pero no somos del calendario gregoriano. Entonces hay costumbres dentro del calendario gregoriano que nosotros no debemos seguirlas, porque no es el calendario que Dios quiere para nuestras vidas. Este calendario gregoriano está puesto en base atrás de otros calendarios. Entonces hay que comprender que hay detrás de lo que vemos, porque dice en Hebreos 11:3 que todo lo visible fue hecho de lo invisible. El calendario solar, 365 días, que se amplían normalmente agregando un día extra en los años bisiestos. Es muy exacto a lo que es el giro alrededor del Sol, la órbita alrededor del Sol. El calendario romano, 10 meses, 6 meses de 30 días y 4 de 3 días, no era muy exacto. El calendario juliano toma el calendario solar y establece los años bisiestos agregando un día para que sea 366. Entonces el calendario gregoriano toma el juliano, solo que adelanta cerca de medio minuto cada año. Regularidad del calendario, y regulariza este calendario con lo litúrgico que él implementó. Entonces nuestro calendario gregoriano tiene una base de lo que eran las liturgias de esa época. Entonces imaginémonos qué hay detrás de todo lo qué hay detrás de todo lo nuestro.
Imaginémonos que hay detrás de todo lo nuestro. Entonces tenemos que ponerle atención y ponerle mucha atención porque Dios tiene algo muy especial para nuestras vidas. El calendario juliano. Veamos qué hay en el calendario juliano. Miremos qué hay detrás del gregoriano. Entonces el calendario juliano, enero, Janus. En la mitología romana era un dios que tenía dos caras, mirando hacia ambos lados de su perfil. Era el padre de Fontos. Ya no era el dios de las puertas, de los comienzos y los fines. Era un dios. Entonces, detrás del mes de enero, lo que hay es una potestad que es un dios de doble cara. Detrás del mes de febrero está dedicada a Plutón. Proviene del latín febrari, la cual nace de febro, que es igual a limpiarse. Los romanos realizaban ciertos ritos religiosos dedicados a Plutón. Entonces cuando pusieron este nombre a este mes, era porque ellos estaban dedicados a esta potestad. Luego viene marzo. Marzo es Marte, al dios de la guerra. Este era el primer mes del calendario antiguo en la mitología romana. Marte, en latín Mars, era el dios de la guerra, hijo de Júpiter, en forma de flor o de yuno. Se le representaba como un guerrero, con una armadura, con un casco encrestado. Bueno, hay mucho que platicar de esto, solo estoy dando la base. Esto es lo que hemos estado platicando para ir viendo y abriendo nuestros horizontes de que nosotros nacimos en un calendario, pero miren todo lo que hay detrás. Abril de Apeiro, significado de abril, ya que las plantas comienzan a florecer y era una importante diosa romana que se relacionaba principalmente con el amor, la belleza y la fertilidad. Increíblemente podemos ver a Mayo Maín, diosa anciana romana de la primavera y los cultivos. Era una diosa asociada con la virginidad y la fertilidad femenina. Aquí lo podemos ver más despacio. Ok. Junio era la protectora, la mujer que se le veneraba bajo diferentes nombres como Juno la Luciana, ayudaba a las mujeres en el parto. Aquí está la imagen. O sea que esto es algo increíble y algo que debemos ir comprendiendo. Julio, en honor a Julio César. Agosto, al emperador romano Augusto. Septiembre sí marca lo que lo debería de ser, que es el noveno mes del año. Ahorita vamos a comprender esto del latín séptimo. Vamos a ir comprendiendo. Octubre es el 10º mes, pero también significa octavo. Ahorita vamos a ir entrando por qué. Séptimo y octavo eran los meses en el calendario romano, pero como esto se adecuó, el calendario romano, el calendario ya vino, solo tomaron ciertos nombres para poderlo ajustar a lo que era el nuevo calendario tomado. Entonces agarraron una parte del romano y después agregaron lo que es el solar, y ahí salió el calendario octubre cada mes. Y noviembre, al principio se representó a noviembre bajo la figura de un sacerdote de la diosa Isis, vestido con una túnica de lino con la cabeza calva y apoyado un altar sobre el cual había una cabeza de cabrito, un animal que se sacrificaba a la diosa del mes de noviembre. Aquí quiero llegar, la media luna es atributo de Isis como la reina del cielo. Entonces podemos ver que noviembre es una potestad muy fuerte la que se maneja atrás, y diciembre el 12 se pasa. Entonces es el calendario juliano, pero realmente lo que Dios quiere es que nosotros implementemos el calendario hebreo en nuestras vidas. Recordemos que Hebreos 10 dice que el Antiguo Testamento viene siendo figura y sombra de las cosas que están por venir. Entonces no es en lo literal, es en lo espiritual, que tenemos que ir soltándonos del calendario gregoriano, saliendo de las costumbres de Egipto, porque el pueblo de Dios, cuando entró a Egipto, adoptó un calendario egipcio con potestades egipcias, pero ellos salieron al desierto y adoptaron el calendario hebreo. Pero cuando entraron a Canaán, volvieron a tomar el calendario hebreo, pero con muchos nombres
de lo que se manejaba en Canaán en esa época, que eran los fenicios. Entonces, y eran nombres muy asociados a lo que es la agricultura y el clima. Entonces asociaron nombres de acuerdo a la cultura y el clima, pero cuando Dios en el calendario hebreo fue claro y conciso. Fue claro y conciso. Primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, séptimo mes. No le puso más. Porque cada nombre en la Biblia podemos saber que a través del nombre tiene un significado. A través del nombre tiene un porqué. A través del nombre, el nombre ministra algo. Entonces, para evitar eso, 1, 2, 3, 4, 5 le pusieron. Mes primero, mes segundo, mes tercero. Ok, basándonos siempre. Entonces, la instrucción de Dios que sirva como señal. Entonces, el calendario nos sirve a nosotros como una señal. Pero lo interesante de esto es que el calendario, que ahorita lo vamos a ver un poquito más aquí, el calendario hebreo es una mezcla entre el calendario lunar y el calendario solar. ¿Por qué una mezcla? Porque el calendario solar lo que nos da son las estaciones, porque son calendarios que no están exactos. Entonces el calendario lunar y el calendario solar viene siendo para que no la suma de los días extras que se le ponen para que cuadre, podría ser, lo podemos dejar para dentro de unos 4, 5, 6, 7, 8, 20 años. Entonces entonces el calendario, si lo dejamos el ajuste para dentro de 20 años, entonces esto realmente no ajustaría con el sol. Entonces nos marcaría la primavera, nos marcaría el verano en diferentes meses. Hoy la primavera es en el mes primero, y dentro de 10 años hasta va a ser en el mes octavo. Entonces va cambiando. Entonces, para que fuera uniforme, se va encajando entonces en base a la guía del ciclo solar. Entonces son 12 meses el lunar de 29 o 30 días, 12 meses de 30 o 31 días el solar, 12. Pero el lunar, cuando termina el último mes de Adar, se pone a dar segundo. A este se agrega cada 2 o 3 años, se agrega un mes de 29 días, y ya se agrega en el anterior mes, que sería el Adar primero, se le agrega un día más en el octavo mes. Se agrega un día más en el octavo mes. Ok, perfecto. Entonces, y aquí, para encajar este calendario, en el año bisiesto se agrega un día. Entonces, veamos los meses lo vamos a dejar para otra oportunidad. Entonces, veamos esto. Ok, entonces ahora vamos a ver para comprender mejor. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tisri, Esban, Kislev, Tetzat, Ab y Adar Seón. Estos son el calendario lunar. 30, 29, 30, 29 días tiene cada uno de ellos. Como habíamos visto, para que vaya encajando en el mes después de Adar, se pone a dar segundo, 29 días. Este es el calendario hebreo. El calendario hebreo moderno actual no comienza con Nisan, sino comienza con Tisri. Ahora esto va muy paralelo al calendario solar. El calendario solar es marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Nisan es entre marzo y abril. Iyar es entre abril y mayo. Sivan es entre mayo y junio. Tamuz, junio, julio. Ab es julio y agosto. Elul entre agosto y septiembre. Entonces miramos que a dar segundo viene siendo marzo abril. Por eso es que se mueve un poco aquí, porque cada cierto tiempo se agrega, cada 2 o 3 años se agrega a dar segundo. Entonces ahora quiero llegar a este punto. El calendario nos marca a nosotros lo que son las fiestas judías.
las fiestas judías. Entonces, muchas de las fiestas judías tienen como señal lo que pasa en la luna y lo que pasa en el sol. Entonces, miren qué tremendo. Entonces, poco a poco, una fiesta judía, entonces nos habla de una señal que está en los cielos. La Pascua, los panes sin levadura y los primicias. Entonces miramos este esquema de las fiestas judías. La fiesta de la Pascua, panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, trompetas, explosión, tabernáculos. Esto lo hemos estudiado y lo hemos aprendido en otras ocasiones. La Pascua era cuando conmemoraban la salida del pueblo de Egipto, en la fiesta de la ley, pero como dijimos que el calendario hebreo viene siendo figura y sombra para nosotros, esto viene siendo la limpieza de Cristo por medio de su sangre, pero también quiere hablar que la copa de vino de la Santa Cena, a nosotros Pascua es Passover, pasa por alto. Entonces es algo bien interesante que hay que ponerle atención. Luego vienen los panes sin levadura. Los panes sin levadura es cuando ellos eras pues 14, 15, la Pascua, y después viene el pan sin levadura. O sea, estas tres fiestas, como lo miramos, estaban muy amarradas entre sí, una tras otra. Entonces las primicias eran la primera cosecha. Entonces era traer la primera cosecha al templo. Miramos aquí los versículos para ir estudiando más el tema, pero es de entender y comprender que entonces ahora pasemos esto a la gracia. Los panes sin levadura eran 7 días que comían pan sin levadura, pan no fermentado, o sea, un pan sin contaminación. Entonces nosotros deberíamos tener un proceso de liberación. Y como miramos, eran 7 días, lo que nos da a entender a nosotros como fiesta de la gracia, que la liberación no es la descontaminación no es inmediata, es un proceso de liberación. Yo dejé el alcoholismo, perfecto, pero eso después de 20 años ya la persona está totalmente libre y descontaminada. Pero si ayer decidiste dejarlo hace una semana sin hacerlo, pues lleva un proceso de descontaminación. Miramos las primicias. Las primicias nos hablan no solo de ofrendas, también tenemos que recordar que la primicia es un turno de resurrección, el primer turno de resurrección. Entonces miramos que la Pascua nos habla de Santa Cena, los panes sin levadura nos habla de la liberación, y las primicias es un turno de resurrección, pero esto nos habla de escatología. Entonces miramos el calendario, que es nuestro calendario, que es el calendario hebreo, que está basado en las fiestas de la Pascua, nos tiene que hablar a nosotros constantemente de Santa Cena, de liberación y escatología. Entonces tenemos que comprender que cuando venimos a Cristo adoptamos nuevas costumbres. Para nosotros la Santa Cena viene siendo fiesta. El día que somos liberados hacemos fiestas. Hoy soy libre, entonces hago fiesta por mi libertad. Y la escatología va a ser un día de fiesta cuando en él sonaron la trompeta, los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros. Vamos a salir arrebatados, día de fiestas. La llenura del Espíritu Santo, el Pentecostés es una ofrenda de gratitud por la cosecha, para acordarse que fueron siervos de Egipto. El Pentecostés significa 50, comenzaba el tercer día después de la Pascua, era la fiesta principal donde todos los varones se presentaban en el templo. Entonces, cuando Jesús ascendió, enseguida la primicia vino la llenura del Espíritu Santo. Me voy yo, pero dejo otro Espíritu Santo. Ahora, porque nosotros somos templo, y hemos estudiado en otras ocasiones que el Espíritu Santo tiene que habitar en nosotros, pero no puede habitar el Espíritu en nosotros, que sería 1 Corintios 16, llegar a ser templo, si antes no hemos sido tabernáculo, y si antes no ha habido cárcel y liberación. Tenemos que soltarnos para poder el Espíritu. Entonces eso no es inmediato, es un presente progresivo. Luego vienen las trompetas, indica una renovación de bendición, recordando la gloria anterior y tratando de buscar de Dios. Eso es bien lindo, porque nos está hablando que nosotros
Las trompetas, las trompetas nos van hablando de que está llegando un tiempo, está llegando un tiempo, y la trompeta, la voz del ministro que nos va diciendo, al sonido de la trompeta los muertos en Cristo, la quinta trompeta, la sexta trompeta y la séptima trompeta. Quinta trompeta nos anuncia el arrebatamiento, el primer ay, y nos habla de llegar a otro nivel de entrar ya en la tribulación. Entonces la trompeta va anunciando, por eso el ministro tiene voz de trompeta, no es un líder, es un ministro que fue, las trompetas son formadas con martillo, y por eso que la palabra es como martillo, el ministro tiene que ser formado a través de la palabra. Ok, continuamos. La expiación, esto es bien lindo, porque era el sacrificio de un buey y un macho cabrío, el rociado de su sangre, y él enviaba a otro cabrío al desierto. En la fiesta de la expiación Jesús fue al desierto. El Jesús fue como el macho cabrío que va al desierto y que lleva el pecado del pueblo. Entonces en el Antiguo Testamento el macho cabrío lo que significaba era que el pecado había sido llevado y fuera del campamento, y era el tiempo de reconciliación entre Dios y ellos, y ahí miramos que Jesucristo, Él llevó nuestro pecado, Él fue al desierto, llevó nuestro, Él es el macho cabrío. Entonces, y ahí miramos el otro que es los tabernáculos, recordar la peregrinación en el desierto y la vida nómada. Cuando salieron ellos, esta fiesta era muy importante, y a través de tiendas hechas de ramas de árboles ellos celebran que fueron vencidos. Entonces nosotros deberíamos hacer fiesta en nosotros cuando nosotros dejamos el mundo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, y Cristo vino a habitar en nuestras vidas. Recordémonos que nosotros es como un motor que hay que arrancarlo, pero el motor ya está dentro de nosotros, Cristo está en nosotros. En el momento que hacemos la oración de fe, para que hay que encenderlo, avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Entonces, desde este ángulo, yo quiero dejarles otro pensamiento en su corazón. Otra de las cosas que vamos a ver y que vamos a estudiar y que vamos a poner mucha atención es a lo que son las tetras. Las tetras, tierra en medio, sol, izquierda, derecha. 4 tetradas. Las 4 tetradas miramos que es en la Pascua, Passover, tabernáculos, que es el Sukkot, Pascua, Passover, paso de largo, el destructor, no me toca a mí. Pero es que nosotros, si la Pascua es nuestra Santa Cena, para que el destructor pase de largo en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, tenemos que estar tomando Santa Cena constantemente. Todos los que queremos que el destructor reprender el echarlo fuera, Santa Cena. Tabernáculos es cuando Jesús se tabernáculo. Bueno, esto vamos entrando ahorita, vamos a entrar. Entonces, miren, las tetradas tienen un significado muy fuerte. ¿En dónde? En el calendario gregoriano. Se habla del calendario, le ponemos las fechas, pero realmente para encontrar el significado total a la tetra, porque la tetra no es en otro mes, en otro mes, porque la tetra cae cabal en la Pascua. Entonces la tetra tiene una relación con las fiestas, y las fiestas tienen una relación con el calendario. Son tres cosas. Entonces, por ejemplo, la Pascua, ¿de qué nos habla la Pascua? Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Entonces Jesús en su ministerio celebró la primera Pascua. Muchos creyeron en su nombre viendo las señales. Entonces miramos que en una Pascua, ¿qué ocurre? Señales. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. ¿Qué es lo que ocurre en una Pascua? Jesús sube, Jesús asciende. Entonces, en una Pascua tiene que haber una ascensión. Eso nos deja un paréntesis muy fuerte, abierto, que hay que analizar. Una Pascua. ¿Qué pasó en la otra Pascua?
y estaba cerca la Pascua, la de los judíos. Y la 11:50, Juan 11:55, y estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron. Hay otra subida de aquella región de Jerusalén ante la Pascua para purificarse. En la Pascua hay subida y hay purificación. La palabra subir lo miramos mucho como la parte de ascender, arrebatamiento, pero hay que comprender qué tipo es. Entonces, básicamente 4 Pascuas, un año, nos habla de los 3 años del ministerio. Es una forma de calcular los 3 años del ministerio de Jesús, Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares de hambre, pestilencia, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Y entonces habrá señales, por eso decía Génesis 1:14, que nos dejó las lumbreras y dejó para marcar los días, los meses y las estaciones, para que eso sea como señal. Entonces tenemos que amarrar los 3. Calendario 1, tenemos que amarrar 2 fiestas y 3 las que traen. Ahí hay un mensaje. Entonces tenemos que pero de nada sirve hablar solo de tetas si no conocemos el calendario. Tenemos que profundizar más, no solo tetras, sino también calendario. Son 3 amarrados. Entonces hay que preguntar a nuestro pueblo cómo están con el conocimiento de las fiestas. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Porque siguió la ley de Números 4:3, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Entonces, si a estos 3 años le sumamos los 3 años, vamos a ir calculando los 33 años del ministerio del Señor. Entonces, la Pascua nos habla de muchas cosas. 3 años y medio del Señor, o sea, 3 años y medio, nos habla de un ministerio poderoso de parte de Dios, pero a través de señales, a través de ascensiones, ¿sí vieron? Entonces, la Pascua, en la Pascua hay señales, en la Pascua hay ascensión. Subió, tiene que leer todo el contexto para entender, subió. Entonces, hay que ver. Ahora miremos en la textual, Juan 1:14, que el verbo se hizo carne y se tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria que nos dio el Padre. Se metió el Dios sin forma, que era verbo, se metió en un cuerpo, se tabernaculizó. Nació en una fiesta de los tabernáculos. Cristo en una fiesta de los tabernáculos de nacimiento, no el 24. Miren, esto es bien importante memorizarlo y entenderlo. El calendario, no me quiero perder del enfoque donde estamos hablando del calendario. El calendario, vamos a ponerlo nuevamente aquí para ir comprendiendo algo más que se ha puesto. El calendario que vimos, Juliano, este es un calendario que fue tomado por Constantino. A Constantino lo hemos en cierta forma, lo hemos visto desde un punto de vista como alguien que terminó la persecución a la iglesia cristiana, pero realmente Constantino, lo que él fue un hombre que se movió y buscó algo visible para perpetuar a lo invisible, perpetuar potestades invisibles. Por eso miramos que el calendario juliano, que lo comprendíamos anteriormente, se mueve una serie de potestades, febrero, marzo, se mueve una serie de potestades detrás. Entonces Constantino, lo que él hizo al permitir muchas cosas, dejó escondido, y otras cosas que él permitió fue el 24 de diciembre. En el 24 de diciembre es una fiesta del sol. Entonces Jesús no nació, como lo leemos anteriormente, Jesús no nació en un 24, nació en una fiesta de los tabernáculos. Entonces el calendario juliano está escondiendo muchas cosas, que fue al final que
que Gregoriano, el Papa Gregorio tomó lo que estaba escondido. O sea, como avalando esto. O sea, eso es bien tremendo. Están avalando algo que no es. Por eso es que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea que la fiesta del 24 hay que estudiarla, estudia, investiga lo que es el sol. Y hay una diosa atrás del sol, que es su representación de esa potestad en el sol. Entonces el 24 es una fiesta de adoración al sol, porque realmente el calendario hebreo, que es el que nosotros, el hebreo como sombra, como figura y sombra para nuestras vidas, nos enseña que se tabernaculizó. Nosotros es una fiesta de los tabernáculos. Entonces lo dejo ahí en tu corazón. Este es el tema que tengo para ti, que fue un resumen de lo que platicamos hoy en la noche en el servicio doctrinal de la Iglesia de Cristo, el abrazo del Padre, el ministerio se benecer, en voz de tu pastor Otto Cabrera. Es un gusto que me escuches allá donde te encuentres, sea en Guatemala o fuera de Guatemala. Y si tú estás aquí cerca, te invito a que te acerques, que te congregues o que nos permitas poder llegar allá con nosotros. Estamos ubicados en la zona 9 y poderte bendecir, poderte dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Es un tema que seguiremos tocando, hay mucho que hablar sobre él. Dejo un pequeño resumen en audio y en video, pero lo importante es que el Señor haga la obra en tu vida. Lo importante es que tú estés en el mundo, pero no seas del mundo. Lo importante es que salgas de esos calendarios y te metas al calendario que realmente quiere Dios, que Génesis 1:14. Y realmente miremos a través del calendario las señales que hay en los cielos de su venida. Es más pronta de la que tú te imaginas. Recibe un fuerte abrazo y hasta la próxima.